continuamos repasando este popurrí de noticias, hablando sobre, en este caso, Brad Binder, que tuvo una completa odisea en su paso por MotoGP, saliendo de KTM, malamente, llegando aquí al equipo satélite de Yamaha y teniendo que salir a Superbikes. Y comentaban Razzali desde Aprilia que no había mucho tampoco que esperar de un piloto que saltó de Moto3 a MotoGP. Aquí no es tan, yo creo, importante a comentar en el podcast las propias declaraciones o la historia de Binder, que ya la hemos explicado, ha ido saltó o se le echó de estos equipos, sino esa importancia que decimos siempre de saltar categorías, incluso por muy bueno que seas, como puede ser Acosta, como puede ser Guevara, como pudo ser Rossi, como pudieron ser grandes pilotos en categorías de Moto3 y de Moto2. El no saltar categorías, qué importante es para no saltarte etapas y sobre todo para adaptarte a motos, que es que cada una es de su padre y de su madre. Sí, además que este salto tan a la ligera y tan brusco lo suelen hacer pilotos que van a golpe de cartera, porque no es sencillo el decir paso de estar en Moto 3 o 125 de antes y de repente me planto en MotoGP. Como hemos dicho en otros capítulos, es muy importante quemar todas las etapas de formación, dominar y saber cómo funciona una Moto 3 en esa primera toma de contacto con una competición mundialista, conocer los circuitos, conocer cómo funciona la gestión de la prensa, cómo funciona un equipo más profesional, cómo va todo, y después dar el salto a Moto 2 igual para continuar esa formación y tal, porque incluso los más grandes de la historia no han pegado saltos tan grandes. Incluso Ángel Nieto, que es uno de los máximos exponentes del motociclismo a nivel mundial, nunca llegó a correr en 500. Bueno, llegó a hacer alguna carrera, yo creo, o algún entrenamiento, pero dijo que a él no le gustaba, que a él le gustaban las motos pequeñas y 12 más un título, nada más. Y nadie le hizo de menos y nadie le dijo nada, así que aquí tenemos una prueba increíble. Y esa ambición y ese querer llevar una MotoGP por ser la competición más alta a nivel de motociclismo y demás, bueno, sí, pero si vas a llegar para hacer el último en todas las carreras, poco vas a demostrar. Mejor estate 1 o 2 años en Moto 3, otro 1 o 2 años o los años que consideres en Moto 2, consolídate como piloto, aprende todo lo que tienes que aprender de una parrilla, de un mundial, y luego ya, si tienes la oportunidad, das el salto a MotoGP y lo haces con un poquito más de garantías, aunque aún así no es 100% seguro que vas a ser campeón del mundo, que vas a estar luchando por el título, pero por lo menos has disfrutado de otras etapas y no simplemente de estar en Moto 3 a MotoGP, sufrir, te vas de un equipo, te echan de otro y te tienes que ir rebotado a Superbikes. Hay que pensar un poquito mejor las cosas y vamos a ver ahora cómo le van Superbikes, porque quizá también le vaya a regular y a ver qué hace después, si no. Corregimos mezclando nombres parecidos. No, quien fue a Superbikes y estuvo también en KTM fue Remy Gardner, pero es Brad Binder el que estará no en Superbikes, como acabamos de comentar, sino en Moto 2. Pero bueno, al final al uso nos sirve a lo mismo. ¿Para qué sirve saltarte el paso de Moto 3 para saltar a MotoGP si el año siguiente vas a volver a Moto 2 y vas a dar un paso hacia detrás? Como bien comentamos, hay veces que lo mejor es afianzarte 1 o 2 años en Moto 2, ver cómo lo haces, estar lo suficientemente preparado, lo suficientemente listo y luego dar el salto a MotoGP. Sí, a ver, si en sí el nombre da igual, que es un poco la historia, y sí que la historia de Remy Gardner es un poco distinta porque entra dentro de la picia de KTM con la formación de sus pilotos, pero bueno, que volviendo a Binder, pues eso, a ver ahora en Moto 2 qué tal le va y a ver si se consolida, no se consolida, termina la formación o no, porque muchas veces no merece la pena dar un salto tan grande para de repente montarse en una MotoGP,
porque si algo que se comenta mucho en el paddock es que es mucho más difícil de llevar una Moto 2 y que te enseña mucho más pasar de Moto 3 a Moto 2 que después el salto a MotoGP, porque tienes en MotoGP neumáticos que agarran mucho más, frenos que frenan mucho más, una moto que tiene muchísima electrónica y muchísimos controles para facilitar la conducción. Sin embargo, la Moto 2 es una moto sin controles, sin nada, con neumáticos de peor calidad que MotoGP, con unos frenos un tanto más pequeños, tal. Así que puedes aprender mucho más a nivel de pilotaje en Moto 2 que dar el salto directo a MotoGP. Y que hablamos no solo de lo que ocurre en pista, sino también yo creo que claro que hay ganas y claro que hay expectación por ver debuts en MotoGP, por supuesto, pero también ese digamos hype, esa expectación que genera ver un piloto triunfando en Moto 2 o ver que arrasa y que se está generando un caldo de cultivo. Creo que hay veces que hay ganas. Por ejemplo, si viésemos un Pedro Acosta sensacional el año que viene y aún así no tuviese asiento, o un Izan Guevara 2 o 3 años más, creo que a toda la afición le picaría ese gusanillo de decir quiero volver o quiero ver a este piloto en MotoGP. Al igual que como comentamos infinitas veces, Bautista se ha tenido que ir de MotoGP para que tengamos esas ganas de decir nos gustaría verlo en MotoGP porque mira qué bien lo ha hecho en Superbikes. Creo que también en Moto 2 se puede dar ese efecto de imagen y ese efecto de persona, de querer ver a un piloto en MotoGP en vez de verlo antes de tiempo y ver cómo nuestro piloto favorito fracasa y queda el 15 de cada tabla clasificatoria. Igual hay veces que necesitamos que nos entren esas ganas de que suba el piloto. Sí, que al final es un poco la naturalidad de la formación que tiene hoy en día el campeonato del mundo, que tienes que pasar por Moto 3, después por Moto 2 y por MotoGP, porque incluso los más grandes de la historia, llámese Marc Márquez, Pedrosa, Lorenzo, Valentino, todos han pasado por las 3 categorías antes de llegar a la categoría más grande, incluso Alex Cribillé. En fin, todos los grandes han pasado por todas las categorías y no han dado saltos tan bruscos y demás. Y no sé si es por crear un poquito ese hype, por crear tal, o si es por que no suban tan jóvenes a MotoGP y darles una bala de ese calibre siendo un poco más inmaduro y tal, pero la realidad es esa. La realidad es que te tienes que consolidar como piloto, completar tu aprendizaje y ya una vez esté todo más o menos correcto, das el salto a MotoGP y disfrutas y tienes la oportunidad o no, porque lo acabas de decir tú, Álvaro Bautista, un campeón del mundo que no tiene cabida en MotoGP en un equipo grande, un equipo ganador, que estuvo en Honda Satélite, estuvo en Suzuki en los primeros inicios de esta segunda etapa de Suzuki en MotoGP, pero no tuvo una Honda oficial, no tuvo una Yamaha oficial, no tuvo una Ducati oficial y ha encontrado su éxito en el 2022 después de no sé cuántos años en MotoGP, en Superbike, perdón. Así que esto es un poco la prueba de que no siempre vas a ganar y ser bueno no te garantiza el éxito en ninguna competición deportiva.